Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial desde Temuco, Chile, quien nos trae el estudio bíblico de la palabra de Dios, nuestra hermana Victoria Navarrete Torres. El mensaje que trae el tema para el día de hoy es parábola del hijo pródigo. Así que antes de pasarle con nuestra hermana Victoria, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando nuestro link de Google Meet para que puedan participar en vivo en nuestros estudios bíblicos y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan nuestros links bíblicos compartan nuestros estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Temuco, Chile, a nuestra hermana Victoria Navarrete Torres para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenida, mi hermana querida. Amén, mi hermana Silvia. Les saludo a cada una de mis hermanas, hermanos, a nuestros pastores que están también conectados. Los saludo en el amor del Señor, dándole gracias al Señor por este día tan hermoso que Él nos dio. Agradeciéndole a Él porque sus misericordias las podemos ver cada mañana. Y agradecidos con el Señor porque podemos estar a través de esta iglesia virtual, como dice nuestra hermana Silvia, esta gran familia que tenemos de este grupo de Señales Antes del Fin, y podemos aprender cada día de la palabra del Señor. Sabemos que todos los días Dios nos da una bella oportunidad para poder estar poniéndonos a cuentas con nuestro Dios. Vemos los tiempos en los cuales el Señor nos da todos los días un indicio de que Él pronto vendrá. Nuestro pastor Luis conversaba todo lo que está pasando en Israel y que es necesario que todo siga como lo tiene establecido nuestro Dios, ya escrito en la palabra profética, donde nosotros, por misericordia de Dios, podemos darnos cuenta de que lo que está sucediendo es para enseñarnos de que tenemos que seguir adelante porque Él pronto vendrá por nosotros. Nosotros sabemos que estamos esperando a nuestro Redentor, a nuestro novio, y no estamos esperando a aquel anticristo que vendrá, ¿cierto?, a ofrecer paz y seguridad, pero también después ofrecerá todo esa tribulación y gran tribulación. Nosotros nos vamos antes, tenemos que confiar en eso y con esa confianza seguir adelante, perseverando, buscando del Señor porque Él así lo quiere. Si estamos en sus caminos es porque la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios es tan grande que Él nos muestra de que Él viene por su iglesia, aunque muchos lo tengan por tardanza, pero Él viene por su iglesia. Así es que el Señor los bendiga, mis hermanos, a cada uno en esta noche. Dios es fiel, Dios es bueno, y vamos a estar orando para poder empezar con la palabra que el Señor puso en mi corazón para poder aprender cada día más de Él. Y esta hermosa parábola que el mismo Señor Jesucristo con sus propias palabras la dejó aquí estampada a través de Lucas, ¿cierto? Podemos ver la maravilla y lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, que nos habla a través de esta palabra que es bendita. Así que vamos a estar orando, mis hermanos, para poder presentarnos en esta noche delante del Señor, para que el Señor también tome control, tome dominio de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, que Él haga la obra en cada corazón, así como los que estamos reunidos en este momento, y también para aquellos que escucharán
esta grabación a través de YouTube o de las redes sociales. Sabemos que nosotros tenemos que saber usar las bendiciones que ha dejado el Señor, que es un celular, un computador, el Internet, y qué mejor manera de poder usarla para bien que dejando, ¿cierto?, un mensaje a muchos que todavía no conocen del Señor. Así que le agradezco al Señor por su misericordia, por su fidelidad y por permitirme en esta noche poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes, porque el Señor es el que sabe cómo lo hace. Para Él tiene que ser la honra, para Él tiene que ser la gloria y para Él tiene que ser nuestra alabanza todos los días, a cada instante. No olvidarnos de que esa misericordia que Él tiene es para eso, para poder darle la gloria a Él. Y que nosotros seamos solamente un vaso que Él pueda usar, porque muchos necesitan, así como un día nosotros necesitamos de su palabra, muchos todavía necesitan de aquella palabra que alcance los corazones, esos corazones que aún son de piedra, dice la palabra, que se vuelvan carne, para que pueda llegar esa palabra que es la que va a transformar las vidas de aquellos que escuchen los mensajes desde cuando empezaron con esta maravillosa obra de señales antes del fin, hasta cuando el Señor venga por nosotros. Así es que vamos a orar para presentarnos delante de la presencia del Señor. Yo estoy aquí con mi esposo Marcos. Gracias a la misericordia de Dios, le estamos sirviendo juntos, caminando juntos, y es una bendición poder servirle al Señor como matrimonio. Aquellos que a lo mejor no tienen a su esposa, a su esposo, pídale en oración, porque el Señor es lo que más quiere, que la familia le sirva a Él, le sirvamos todos juntos como familia. Y el propósito del Señor es ese, servirle a Él como familia, con los hijos, con los nietos, con los hermanos, toda la familia. Pero yo aquí en este momento estoy solamente con mi esposo porque vivimos los dos juntos, pero agradecida de mi Señor, porque Él nos tiene aquí buscando de Dios y también aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Así que vamos a orar, mis hermanos, para presentar esta palabra maravillosa que ha puesto el Señor en mi corazón. Amén. Padre Celestial, le doy gracias, Señor, en esta noche, mi Dios amado, donde usted, Señor, nos ha reunido por misericordia para poder, Señor, entender, comprender y aprender de su palabra, mi Dios amado, en esta noche. Sabemos, Señor, que a través de esta palabra, Señor, un día, Señor amado, que llegó a nuestro corazón, nosotros pudimos, Señor, entender que usted, Señor, era nuestro Padre, pero si lo aceptábamos en nuestro corazón. Y seguimos adelante, mi Dios amado, cada día escudriñando la palabra, aprendiendo de lo que usted tenía. Y hoy en día, Señor, muchos que llevamos, Señor, ya años en el Evangelio, estamos, Señor, en un periodo donde siempre necesitamos aprender de su palabra. Siempre, Señor, necesitamos, Señor, la corrección a través de su palabra, Señor mío. Gracias, Señor, porque esto que usted puso en mi corazón, Señor de la gloria, yo sé que es de parte suya. Oré, Señor, durante la semana, desde el momento, Señor, en que me llamó, Señor, el pastor Luis y me encargó esta tarea. Señor Jesucristo, yo dispuse mi corazón para poder exhortar la palabra, pero sabiendo, Señor Jesucristo, que tenía que ser usted el que pusiera en mi corazón, en mis labios, Señor mío, esa palabra que sería la que usted, Señor, entregaría en esta noche. Que sea, Señor, a través del Espíritu Santo, mi Dios amado, que el Espíritu Santo, Señor, sea quien dirija, Señor, todo lo que hagamos en esta noche. Que mis labios, mis pensamientos, mi ser, Señor, sea dirigido por el poder del Espíritu Santo. Porque, Señor Jesucristo, su palabra, Señor mío, es la que puede cambiar, transformar las vidas de cada uno. Para aquellos que a lo mejor, Señor, están afligidos, Señor mío, con problemas, necesitados, a lo mejor sin una orientación fija, Señor, en este camino, usted en esta noche les hable, Señor, nos hable a cada uno de los que nos conectemos, Señor, y podamos, Señor, entender
que su palabra, Señor, es la que puede llegar al corazón de cada uno. Bendíganos, Señor, en esta noche. Bendíganos, Señor, con su presencia maravillosa. Que usted vaya delante nuestro, Señor, porque si usted no está, Señor, nada sirve. Por eso pedimos, Señor, su dirección, Señor, en todo lo que hagamos, toda palabra que salga de mis labios, Señor mío, sea, Señor, su palabra, su pensamiento. Que todo, Señor Jesucristo, lo que quiera poner, Señor, de traba al enemigo, Señor, sea en el nombre de Jesús, Señor, usted quitándolo, mi Dios amado. Que en esta, Señor, noche rompa cadenas, Señor Jesucristo, de opresión, Señor, que muchas veces el enemigo, Señor, nos tiene. Que todo sea para su gloria, mi Señor mío. Para usted sea la gloria y para usted sea la honra, Señor, en esta noche por misericordia. Gracias, Señor, y nos ponemos y disponemos, Señor, en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque ya lo hemos presentado delante de la presencia del Señor. Y vamos a estar leyendo, como dice la portada que puso nuestra hermana Silvia, esta hermosa parábola, la parábola del hijo pródigo. Una parábola que nos enseña mucho a todos nosotros. Primero quiero explicar por qué el Señor, ¿cierto?, enseñó en parábolas para que aquellos que le escuchaban al Señor pudieran entender. Dice que la parábola es un lenguaje comparativo para comunicar una historia, enseñando el Evangelio de una forma sencilla, haciendo que el oyente pueda ver la simbología espiritual con la terrenal. Es una comparación, ¿cierto? Entonces, de lo que el Señor quiere hacer de una forma sencilla, siempre llevando lo espiritual a lo terrenal, a lo que nosotros cotidianamente podemos vivir. ¿Y cuál era el propósito de las parábolas, cierto, que Jesús enseñaba? ¿Y cuál fue el propósito principal de esta parábola que el Señor también quiso enseñar? Y la podemos encontrar en Mateo 13, versículos 10 y 11. Mi esposo va a estar leyendo estos versículos. Amén. Buenas noches, hermanos. Mateo 13, 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Amén. Ese es el propósito entonces que el Señor Jesús tenía para con aquellos que estaban alrededor de él. Enseñarles, ¿cierto?, los misterios del reino. Y los misterios del reino eran revelados a aquellos que estaban con el Señor, pero no más así a los del mundo. Era necesario, ¿cierto?, que aquellos que escucharan al Señor entendieran de una manera sencilla, pero que pudieran comprender lo que Dios les quería enseñar. ¿Y a quién eran revelados todos estos misterios? A los hijos de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Nosotros somos hijos del Señor del momento en que aceptamos al Señor en nuestras vidas. También podemos ver 4 características en este relato. En el relato, ¿cierto?, que es la parábola del hijo pródigo. Podemos ver en este relato que había rebeldía, debilidad, arrepentimiento y perdón. Y ahora voy a estar leyendo la parábola del hijo pródigo. Se encuentra en Lucas 15 y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el 24. Y voy a llegar solamente hasta el versículo 24, no voy a leer más allá porque lo otro ya es parte del hijo mayor que tenía este hombre. Y dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra que ya es bendita. Aquí podemos ver, ¿no es cierto, hermano?, que hay un relato que el Señor Jesucristo pone de una familia, de un padre que tenía 2 hijos. En el versículo 11 de Lucas 15 dice que Jesús dice: había un hombre que tenía 2 hijos. Desde ese momento yo veo la comparativa que podríamos hacer a este tiempo. Dice que era una familia con un padre y 2 hijos, una familia normal constituida, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio de la creación, Dios estableció esa formación de una familia, padre, hijos y también una madre. Y el Señor dice que habló de este padre que tenía 2 hijos. Y en el versículo 12 podemos ver, ¿cierto?, que el hijo menor de ellos vino a su padre para hablar con él y pedirle parte de los bienes que él creía que le correspondían, porque sabemos que los bienes eran del padre. Aún así, sus hijos viviendo con él, porque los 2 hijos vivían con él, yo me imagino que ya eran jóvenes, ya adultos, y le trabajaban a su padre, pero aún así aquellos bienes no habían sido repartidos, porque, bueno, en nuestros tiempos los bienes siempre se reparten cuando ya el padre o la madre ya no están en la familia, ya han partido de este mundo, y así se reparten las herencias, los bienes, los hijos que quedan. Pero en este caso vino este hijo menor a hablar con el padre y a pedirle, ¿cierto?, que le repartiera los bienes. Y dice que este padre no puso objeción, y sino que él lo primero que hizo fue y repartió los bienes. Y dice que repartió los bienes a los 2, no solamente le repartió los bienes al hijo menor, porque dice: y les repartió los bienes en el versículo 12. Eso quiere decir que le repartió los bienes a ambos hijos. Podemos ver aquí a un padre que en ningún momento tenía más consideración por un hijo que por el otro, sino que este padre le repartió a ambos. Nos da un buen ejemplo de un padre que no tenía una, como nos pasa muchas veces a nosotros, que preferimos a un hijo y a otro hijo no. Este padre sabía y entregaba a sus 2 hijos lo mismo. Y eso lo hacía un padre responsable, un padre que estaba preocupado de aquellos 2 hijos. Aunque era el hijo menor el que estaba pidiendo esos bienes, él fue un padre justo, un hombre justo para los 2. Y dice después en el versículo 13 que pasaron muchos días después que este padre repartió los bienes, y sobre todo a aquel hijo menor que había sido el que quería sus bienes, se los repartió. Y pasado no muchos días después de que él recibió esos bienes, dice que juntó todo lo que tenía y se fue lejos a una provincia apartada.
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí ya podemos ver una de las 4 características que yo nombré, que es la rebeldía de aquel hijo. ¿Qué necesidad tenía de irse del lado del padre? ¿Qué necesidad tenía de salir de ahí cuando él estaba en una familia donde tenía todo lo que él necesitaba? Pero este hijo menor que entró en un momento de rebeldía, quiso salir de aquel hogar. Ya no quería tener un padre que lo estuviera supervisando, corrigiendo, enseñándole, sino que él quería vivir una vida fuera de aquella familia, fuera de aquella voz paternal que era el que lo instruía. Y este hijo dice que no esperó muchos días. Él ya tenía planificado todo lo que iba a hacer desde el momento en que le pidió los bienes, ¿cierto?, a su padre. Yo hacía una comparativa, mis hermanos, de cómo nosotros también, como este hijo pródigo, nos ha pasado esta historia relatada por Jesús, que teniendo a un padre, cuando le conocimos al Señor, nosotros aceptamos al Señor como nuestro Padre, aceptamos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, y aceptamos a Dios como aquel Padre que necesitábamos. Y este hijo dice que no quería estar en el mismo techo de su padre, ya estaba aburrido, estaba cansado, me imagino, de todas las órdenes. Y nosotros, cuando aceptamos a nuestro Dios, aceptamos todas las condiciones que el Señor puso en nuestras vidas a través de la palabra. El Señor dice que Él es un Padre que corrige, Él es un Padre que instruye, y que muchas veces a lo mejor la corrección no nos gusta, es dolorosa, pero aún así, a través de esa corrección podemos ver el amor del Señor. Y a lo mejor este hijo también, a lo mejor hubieron momentos en los que este padre lo corregía y a él no le gustaba. Empezó a ver en su corazón y en sus pensamientos una rebeldía hacia ese padre que lo amaba y que le estaba dando todo. También en nuestras vidas, como este hijo pródigo, ¿cuántos de nosotros en algún momento decidimos salir de la presencia del Señor? ¿Cuántos de nosotros, por nuestra rebeldía, pensando que el mundo nos iba a dar muchas cosas más de las que nosotros creíamos que nos iban a hacer felices, nos salimos de esta familia maravillosa que es el servirle a Cristo, la iglesia, así como este hijo que quería salir a conocer el mundo, porque esta es una familia que nos presenta el Señor, una familia judía, que tenían las leyes, que tenían ordenanzas, cómo dirigir y salir adelante con su familia. Y ellos, como judíos, siempre han tenido ese bien de respetar la autoridad de un padre. Pero este joven ya no quería eso de su padre, ya no quería que este padre lo estuviera todos los días a lo mejor hablándole, amonestándole, y él decidió salir y tomar rumbo hacia otro lado, ya no estar bajo la autoridad de su padre. Y así también en estos tiempos, ¿cierto?, pasa igual. ¿Cuántos hijos de Dios que ya no quieren estar bajo la autoridad de Dios se van de la iglesia, se van de la presencia del Señor, ya no le quieren servir porque quieren conocer las cosas que a lo mejor nunca han conocido por servirle al Señor? Porque uno piensa que las cosas del mundo van a traer felicidad. Y este hijo pensó que estando fuera de la presencia de su padre iba a tener una felicidad sin que nadie lo estuviera corrigiendo. Y salió este hijo de aquel lugar donde tenía todo
y dice que llegó a un lugar, una provincia apartada, donde el padre no lo pudiera ver, donde el padre no supiera lo que estaba haciendo, muy lejos de la vista de aquel padre. Y allí dice que todos esos bienes que recibió de su padre los desperdició perdidamente. Desperdició todos esos bienes perdidamente. Y dice que y se fue lejos a un lugar apartado de vivir según una vida feliz, sin ese padre que lo guiara para conducirlo como un hombre de bien por el buen camino, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a leer en Lucas 9:25 para también ver lo que el Señor nos enseña a través de ese versículo. Lucas 9:25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Imagínense, mis hermanos, en el versículo 9:25 lo que dice, ¿qué ganará? Dice, pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Parece que es otra versión, pero dice, si perdiere todo, si perdiere la salvación, el cobijo de ese padre, ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovechará este hijo que salió de la presencia de su padre? No iba a aprovechar ni ganar nada, iba a perder su alma. Y eso le estaba pasando a este hijo que estaba viviendo perdidamente, perdió todos sus bienes. ¿Cuánto le habrá dado el padre de él para salir afuera? Porque dice, perdió todos los bienes, desaprovechó todo lo que el padre le había dado. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y destruyere o se perdiere a sí mismo? Eso le estaba pasando a este hijo. ¿Qué iba a ganar saliendo de la presencia del padre? Yéndose a un lugar que según él iba a estar lejos de aquel padre que ya no lo iba a corregir, no lo iba a instruir, no lo iba a enseñar. ¿Y qué estaba ganando? Aquí nos dice la palabra, que vivió perdidamente, perdió los bienes materiales primero y vivió perdidamente, perdió todo, no le importó ni siquiera que eran los bienes que le había entregado el padre, no apreció nada de lo que el padre le había dado, fue a aquella provincia y perdió todo. Y dice, y comenzó en el versículo 14 a faltar, cuando todo lo hubo malgastado. Esos bienes que le había dado ese padre a aquel hijo, lo podemos tomar como lo que el padre que nosotros tenemos, que es nuestro Dios, cuando le servimos a Él, cuando le conocimos a Él, nos dio ese bien más importante para nuestras vidas, ese regalo inmerecido, que es la salvación. Este hijo no le importó lo que el padre le había dado, desperdició todos sus bienes. A nosotros, de los que estamos aquí conectados y de aquellos que a lo mejor en algún momento escucharán esta grabación, ¿cuántos de los que estamos aquí un día por malas decisiones pasamos a ser hijos pródigos y nos apartamos de la presencia del Señor y seguimos un rumbo que no nos convenía y desperdiciamos esos bienes maravillosos que el Señor nos había dado, los dones, los talentos y el más importante, aquella salvación, tener al Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos dirigiera en este camino? ¿Cuántos por creer que el mundo ofrecía
algo distinto. Claro que ofrece algo distinto el mundo, mis hermanos. Primero, a este joven, cuando estaba en aquella provincia, tienen que haberle ofrecido muchas cosas para haber perdido sus bienes. Tiene que haber llegado mucha gente a su lado, muchos hombres, muchas mujeres, ofreciéndole todas las cosas que este mundo ofrece. Inmoralidad, mentiras, la inmoralidad sexual, el creer que no necesitamos a ese padre. Así estaba este hijo. Creía que lejos podría ser su vida. Pero así también nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, que en algún momento nos apartamos del Señor y por cometer un pecado, como este hijo que cometió el pecado de rebelarse, de ya no querer estar en la enseñanza de aquel padre, se fue y se separó de su familia? ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? Que en algún momento, por tomar malas decisiones, por escuchar el susurro de las cosas de este mundo que el enemigo ofrece de una forma sutil y las muestra bonitas y que te van a dar felicidad. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos apartamos porque escuchamos ese susurro, esa voz del enemigo, de Satanás, que lo único que quiere es separarnos de la presencia del Señor y robarnos, quitarnos ese gozo que Dios nos ha dado porque somos hijos de Él? ¿A cuánto nos ha pasado, mis hermanos, que pensando que estando lejos del Señor íbamos a estar bien? Y creíamos que todo lo que estábamos haciendo iba a llenar nuestro corazón de felicidad, que ya no necesitábamos a ese Dios que lo único que hacía era corregirnos, porque así muchas veces lo veíamos, un Dios que solamente quiere corregirnos, castigarnos, y nunca veíamos la otra parte de ese Padre amoroso, de ese Padre justo, de ese Padre que nos daba cada mañana un nuevo día de vida, que nos daba el sustento en la mesa, que a lo mejor había momentos difíciles, de problemas, de salud, pero Él estaba ahí y nos sacaba adelante, y desperdiciamos todo por servirle al Dios de este mundo, pecando a los ojos del Señor, porque cuando uno se aparta del Señor, nunca es porque estoy aburrido y ya no quiero, no sé, ya no me llena, me siento como que algo me falta. Dios no da espacio para eso, porque todo lo llena el Señor, todo lo llena el Señor, nuestra vida la llena el Señor. Buscamos de Él en oración, el Señor nos llena. Pedimos paz al Señor, el Señor nos da paz. Pero lo sentimos a veces vacío, y en esa confusión de creer que necesitamos otra cosa, volvemos al mundo y nos olvidamos de todos los bienes que el Señor nos entregó, como este hijo. Versículo 14 dice: y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En aquella provincia era un lugar donde
no vivían judíos. Y ahí les voy a explicar por qué. No vivían judíos, sino que era un lugar de gentiles. Y vivían la vida como ellos querían. No habían reglas, no había disciplina. Quizás a cuántos dioses les servían. Y empezaron a haber problemas, dificultades. Y lo primero que pasó, que él pudo experimentar en su vida, fue tener hambre. Le empezó a faltar. Ya no tenía la plata, ya no tenía riquezas, ya a lo mejor hasta sus vestiduras estaban gastadas, viejas. Este hijo que salió de aquel lugar vestido con lo mejor, pero ya en este momento podemos ver a un hijo que ya empezó a sentir la necesidad que su padre le daba, que era la comida, que era el vestuario. Dice que empezó a faltar en aquella provincia, en aquel lugar, ¿cierto? El sustento, y empezaron a tener problemas porque ya había gran hambre. O sea, no era que a lo mejor le faltara una comida en el día. Había gran hambre, ya no había que comer. Y porque él ya no tenía nada de lo que le había dado su padre, él empezó a sentir la necesidad de los que estaban en ese lugar. Le empezó a faltar la provisión de aquel padre. Y dice, y comenzó a faltar lo que todos los días ese padre bondadoso le daba. ¿Cuánto tiempo habrá pasado, mis hermanos, del momento en que este hijo se fue de la casa de su padre a vivir a un lugar donde él creía que iba a tener felicidad, donde él creía que iba a tener todo lo que él en algún momento había anhelado y deseado, las cosas del mundo? ¿Cuánto tiempo habrá pasado en la vida de este hijo, de este hombre, y verse en una condición en la que él nunca había estado, de pasar hambre, de empezar a faltarle las cosas en su vida? Ya no tenía nada y no tenía ni siquiera para comer. Es que así nos los pasó a nosotros cuando ha pasado cuando uno se ha alejado de Dios. Dice que no tenía nada. Y esa hambre que él estaba sintiendo la tenían todos aquellos con los que estaba. Podemos estar en el mundo, mis hermanos, creyendo que todo lo que ofrece el mundo va a llenar nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual. Creemos que estando en el mundo vamos a ser felices, como lo fue este hijo en primera instancia cuando tenía todos los bienes, porque tuvo mucha gente a su lado, muchas personas, muchos hombres que estuvieron al lado de él, mujeres que estuvieron al lado de él, y él fue feliz. Pero esa felicidad era la que produce solamente los bienes materiales para la carne, para el cuerpo, pero no la que produce felicidad, paz para nuestro espíritu. Y comenzó a faltarle. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquel lugar donde él estaba. Ya no tenía nadie alrededor, porque dice que él fue y buscó a alguien para estar con alguien
que lo ayudara. Dice que se arrimó, se juntó. Él buscó a alguien. Antes tienen que haberlo buscado a él cuando tenía todos los bienes. No le faltaron los amigos. No le faltaban las fiestas. No le faltaba el placer de la vida. Pero aquí ya vemos a un hijo que ya estaba solo. Y tuvo que buscar a alguien, ¿cierto? De esa ciudad, de aquel lugar donde él estaba, para que le diera y le prestara la ayuda y pudiera sustentar en ese momento esa gran hambre que él estaba sintiendo. Y dice que aquel hombre lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense, mi hermano, después de haber tenido todo, porque él era hijo de un hombre que tenía mucha riqueza, un lugar donde no le faltaba nada. Y así estábamos nosotros igual con el Señor cuando estábamos sirviéndolo a Él. A lo mejor nos faltaban las cosas materiales, pero no las cosas espirituales. Teníamos presencia de Dios, anhelábamos todos los días esa presencia de Dios, necesitábamos todos los días esa presencia de Dios. Y sentíamos que, como aquel primer amor, que todos los días estuviéramos al lado de nuestro Dios. Queríamos hablar, queríamos enseñarle a muchos de este Dios maravilloso, de este Padre maravilloso que teníamos. Pero de ese momento a este momento que ya está relatando Jesús, de este hijo que ya no tenía nada y que buscaba a alguien para que pudiera sustentar, para que pudiera ayudarle a mitigar esa hambre. Dice que este hombre, ¿cierto?, lo envió a su hacienda, como nosotros decimos acá en Chile, a un campo, para que apacentase cerdos. En este versículo podemos darnos cuenta que eran personas gentiles, porque los judíos sabemos, ¿cierto?, como enseña en Levíticos 11, versículos 7 y 8, ¿va a estar leyendo mi esposo? Levíticos 11, del 7 al 8. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Aquí nos enseña, ¿cierto?, a través de Levítico 11, versículos 7 y 8, que para el judío el cerdo es un animal inmundo, que ni siquiera deberían de tocarlo. Y tampoco tenían que comer de él, porque era un animal inmundo. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que este joven ni siquiera se preocupó al lugar que había llegado, que era un lugar de gentiles donde no tenían esa preocupación de no estar conviviendo con este tipo de animal que era el cerdo, porque era inmundo. Y ahí le tocó estar, porque este hombre a quien le pidió ayuda, lo mandó, ¿cierto?, a que apacentase a aquellos cerdos. Apacentar era cuidar a aquellos cerdos. Y yo me imagino a este varón empezar a pensar, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Podríamos relacionarlo con nuestras vidas cuando uno ha vuelto al mundo. Nosotros, espiritualmente, también podríamos decir que nos tocó apacentar cerdos, porque como eran inmundos, eran sucios, en el mundo, ¿qué es lo que podemos nosotros ver? ¿Qué es lo que podemos ver? Solamente cosas inmundas, cosas sucias, a la vista, a los oídos. Eso es lo que ofrece el mundo.
cosas inmundas, cosas que el Señor un día, por misericordia, nos separó de todo lo que el mundo ofrece, de toda la inmundicia que este mundo ofrece, de todo lo más inmoral que este mundo ofrece. No podemos decir otra cosa. Estos cerdos representativos como inmundos nos puede enseñar que así como este hijo que le tocó estar y ni siquiera verlos de lejos, estar literalmente ahí donde estaban los cerdos, donde hacían sus necesidades, donde comían, ese olor que tiene que haber sentido este hijo por estar ahí apacentando esos cerdos. La suciedad que había en ese lugar. Es que el mundo no es así. Es que las cosas que ofrece este mundo no son así. Son todas cosas malas, sucias. Pero cuando estamos alejados del Señor, ni siquiera de eso nos podemos dar cuenta. Que todo lo que nos rodea en el mundo, cuando lo hemos apartado del Señor, no nos va a traer nada bueno. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era tanta su hambre, mis hermanos, era tanta el hambre que ya tenía este hijo, que quería comer de lo mismo que se le daban a los cerdos, las algarrobas. Las algarrobas son un tipo de semilla que salen de un árbol que se llama algarrobo y que solamente sirve como comida para los cerdos. Él deseaba comer para llenar ese vientre, para satisfacer su hambre de la comida que comían los cerdos. ¿Hasta dónde podemos llegar, mis hermanos, cuando nos separamos del Señor? ¿Hasta dónde podemos llegar cuando nos separamos del Señor? Teniendo en la casa del Padre todo lo que necesitamos, lo que puede llenar nuestro espíritu. Vamos y nos separamos de aquel Padre amoroso y llegamos a un lugar donde nunca nuestro Padre nos quisiera ver, pero por nuestra rebeldía llegamos a aquel lugar. Esa rebeldía de aquel hijo que ya no quería nada más con su padre. Esa rebeldía que muchas veces hemos tenido nosotros y nos ha llevado a un lugar donde nuestro padre sabe que no nos conviene estar. Y dice que nadie le daba nada. Ya no tenía los bienes. Ya no era una persona importante. Y necesitaba llenar su vientre de algo, de comida, de lo más sucio. Pero nadie le quería dar nada. Es triste, mis hermanos, llegar a esa condición cuando nos alejamos del Señor. Vivir en un lugar donde creíamos en nuestro propio deseo de que estando en las cosas del mundo íbamos a estar bien. Y este hijo nos está enseñando en estos versículos que no era así. Y dice en el versículo 7, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí,
O sea, él empezó a meditar, mis hermanos, a recordar, me imagino yo, todo lo que tenía en la casa de su padre. Esa mesa llena de ricos platos, de comida suficiente, donde él poder comer y servirse sin quedar con hambre. Qué triste, mis hermanos, es cuando nosotros volvemos atrás. Este joven dice que volvió en sí. Y muchos de nosotros que en algún momento le fallamos a nuestro Dios, volvimos al mundo por una u otro motivo. ¿Cuántos de nosotros volvimos en sí? ¿Cuántos de nosotros meditamos? A lo mejor pasaron años donde en algún momento de nuestras vidas, así como este joven sintió hambre. Nosotros en el mundo también sentimos hambre, no por saciar el hambre del cuerpo, sino que por saciar el hambre espiritual, porque nos sentíamos vacíos. Sentíamos nuestro corazón vacío, que ya nada de lo que ofrecía el mundo nos llenaba. Nada de lo que nosotros pensábamos que iba a llenar nuestras vidas nos estaba llenando. Y volvimos en sí y meditamos todo lo que nuestro Padre, nuestro Dios nos había dado. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuánto tuvimos nosotros cuando estábamos en los caminos del Señor? ¿Cuánto tenemos ahora que estamos en los caminos del Señor? ¿Cuánta abundancia de pan? ¿Cuánta palabra de parte de Dios para nuestras vidas, para saciar esa hambre que lo único que puede llenarnos es la palabra? ¿Y cuántos que aún están, mis hermanos, en el mundo, que no han podido meditar, reaccionar, pensar y decir: yo en mi casa, cuando estaba en los caminos de Dios, no necesitaba nada más que la palabra de Dios, la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuántos de nosotros, por misericordia, tenemos abundancia de palabra? ¿Cuántos hijos de Dios que por misericordia hemos vuelto a los caminos del Señor? Porque un día, por X motivo, nos separamos del Señor. Y podemos decir y meditar y decirle al Señor: gracias, Señor, porque todos los días tenemos abundancia de pan. Tenemos palabra que es viva, que es eficaz. La podemos escuchar todos los días, la podemos leer todos los días, meditarla todos los días. A través de las mismas enseñanzas que escuchamos a través de esta gran familia, a través del pastor Luis, a través del pastor Estuardo, a través de los pastores que han predicado, pastor David Alegría, el pastor Freddy. Abundancia de pan tenemos, hermanos, abundancia de palabra. Y palabra viva, que si la leemos, quita nuestra hambre. Y tenemos paz. Ya no hay hambre, ya hay paz, hay gozo. Y dice: yo aquí perezco de hambre. Y aquí viene, mi hermano, el arrepentimiento. En el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Lo que lo llevó a este hijo a tocar fondo, a vivir lo que a lo mejor nunca pensó que iba a vivir. Él pensaba que iba a tener un mundo de felicidad. Y llegó a vivir todo este proceso para meditar y entender que él nunca tenía que haber salido de la casa de su padre. Pero aquí este hijo reconoce y entiende que tiene que volver a su padre. Dice, me levantaré. Una actitud de querer empezar de nuevo, de reconocer su error, su falta, su pecado, y que era necesario empezar de nuevo. Reconocer que tenía que ir a aquel padre que le había dado todo. Desde que nació hasta que él quiso salir de aquella casa. Así lo hizo el Señor con nosotros, del momento en que aceptamos a nuestro Señor. Nacimos de nuevo. Aceptamos al Señor, una vida nueva. Y este joven se levantó. ¿Cuántos de nosotros nos pasó en ese momento cuando ya los vimos sobrepasados por todo lo que estábamos viviendo? Porque aquí este hijo vivió feliz con todos los bienes del padre, pero tuvo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vivir en un lugar donde él nunca creyó que iba a estar. Peor que cualquier persona que vive en la calle, apacentando cerdos, teniendo hambre, viviendo solo, como una persona que ni siquiera la ropa que tenía era para él agradable porque estaba lleno de olores. Así nos vemos, mis hermanos, o así se ve uno cuando está en el mundo en pecado. Sucio, con un olor que a nuestro Padre le desagrada por la inmundicia del pecado. Pero él reaccionó, meditó y dijo, me levantaré y iré a donde mi Padre y le pediré perdón y reconoceré mis pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Pecó primero contra el cielo, contra el mismo Dios y contra aquel Padre. Nosotros, ¿contra quién pecamos? Primero contra Dios. Y nuestro pecado, que trae consecuencias, y no los queremos muchas veces, ese pecado, que también afecta a la familia, a nuestro entorno, porque esto le afectó al padre, y por eso que dice que le pediré perdón primero al padre, a Dios y a su padre, porque sabía que también le había traído consecuencias a su padre, a la familia. Pecó contra el cielo, pecamos contra Dios cuando caemos en pecado, y también contra nuestros seres queridos, con nuestros familiares. Y las consecuencias de todo lo que había hecho este hijo, él ya no las quería. Ya se había dado cuenta de que estar lejos de aquel padre, lejos de su familia, lejos de su hermano, le había traído todas estas consecuencias.
por sus malas decisiones, por creer que teniendo aquellos bienes lo iba a tener todo, iba a tener felicidad. Las consecuencias del pecado, él la vivió estando ahí en el lugar donde él nunca pensó que iba a estar, apacentando cerdo. Las consecuencias de nuestros pecados lamentablemente van a estar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos delante de nuestro Dios, reconocer nuestro pecado delante de Dios. He pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre. Reconocer nuestro pecado delante de Dios. Versículo 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sé que ya no puedo decir que soy tu hijo, pero aún así quiero volver. Y no importa que sea para estar en aquel lugar, a lo mejor del último lugar de una iglesia. No importa, no importa. Pero quiero volver ahí. Quiero volver a ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No importa cómo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconocía que había perdido hasta ese lugar de ser un hijo de aquel padre que le había dado todo. No era digno por todo lo que él sabía que había vivido en aquel lugar. Ya no era digno. Pero cuando volvemos a Dios, mis hermanos, aquellos que aún están en el mundo por un pecado, por rebeldía, que eran hijos de Dios. Déjeme decirle que a pesar de todo lo que se vive cuando uno se aparta del Señor, aún así podemos volver a Dios para poder ser nuevamente llamados hijos de Dios. Versículo 20. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, aquel padre lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Qué hermoso lo que nos relata aquí Jesús en este versículo. Levantándose, vino su padre. Era necesario reconocer de que él había llegado al lugar que nadie, mi hermano, merece. Separarse de Dios, perder los beneficios del Señor. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Ya viviendo de una manera que nadie quiere vivir, que él ya no la deseaba, se levantó. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, él venía de camino a aquella casa. Ya con, a lo mejor podríamos decir, con un discurso preparado para presentarse delante de su padre y decirle: ya no soy digno de que me llames hijo, porque pequé contra el cielo y contra ti. Venía con un discurso preparado de arrepentimiento. Sabía que tenía que reconocer su pecado. Pero este padre dice que lo vio desde lejos, aquel hijo que venía caminando. O sea, este padre siempre estuvo mirando que su hijo volviera.
Me imagino a este padre todos los días observando el camino, viendo si venía su hijo. ¿Cuántos días pasarían? ¿Cuántos años pasarían para este padre de estar todos los días mirando, saliendo a la puerta de esa casa y viendo si venía su hijo menor? Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos a un padre amoroso, a un padre que deseaba que ese hijo volviera a esa casa. Y fue movido a misericordia, mis hermanos. Fue movido a misericordia. Es que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Todos los días, el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué hermoso, mis hermanos. No le importó cómo venía su hijo, sucio, andrajoso, maloliente. A él no le importó y lo abrazó y lo besó. Era más la alegría de ver a su hijo volver a casa que todo lo que ese hijo había vivido cuando se apartó de él. Esa rebeldía que había sentido en ese momento cuando pidió aquellos bienes. Fue más importante para ese padre verlo volver a la casa. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Que aun cuando estamos en el mundo y recapacitamos y meditamos y volvemos y reconocemos que le fallamos, que pecamos contra Él. Y Él no está esperando, hermano. Él no está esperando, porque siempre es movido a misericordia. Siempre es movido a misericordia. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Dios. Siendo soberano, conociendo que aunque estemos lejos de Él, conociendo lo que hemos vivido en el mundo, creyendo que yéndonos lejos de la presencia del Señor, Él no va a saber lo que hacemos. Este hijo pensó de esa manera. Cuando uno se aparta del Señor, piensa de la misma manera. Me voy lejos porque ahí no me verá. No me verá nadie. Pero sí hay alguien que siempre nos está viendo. Y ese es nuestro Padre. Pero fue movido a misericordia. Así es nuestro Dios. Es movido a misericordia. Y no le importa cómo volvemos. Si venimos sucios espiritualmente. Por todo lo que hemos vivido en el mundo, en el pecado. A Él no le interesa. Él solo quiere vernos volver al camino que Él un día nos dio. Y abrazarnos y besarnos. Sentir ese cariño que Él nunca ha perdido por nosotros. Que Él nunca ha perdido por aquel que se ha apartado de Dios. Aquel que está apartado del Señor. Vuelva a Dios. Él lo está esperando. Él ha movido a misericordia. Él lo abrazará, Él lo besará. No importa la condición que en la que usted venga. No importa, mi hermano. No importa, joven, no importa. Hermana, hermano, no importa.
Tenemos un Dios que es movido a misericordia. Y Él quiere volver a abrazarnos, quiere volver a besarnos, que nosotros podamos sentir sus caricias. Esas caricias que sentíamos cuando estábamos en la iglesia, en un lugar de culto, en nuestra intimidad con Él. Cuando hablábamos con Él, cerrábamos la puerta, orábamos. Le buscábamos a Él porque necesitábamos llenarnos de su presencia. Si usted está viviendo esta vida como aquel hijo pródigo que se fue de la casa de su padre, vuelva, vuelva, vuelva a Dios, porque Él lo está esperando. Él todos los días lo está esperando, como este padre que vio de lejos venir a su hijo. Así lo está mirando nuestro Dios. Y Él lo quiere abrazar y lo quiere besar, pero tiene que reconocer su pecado. Tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer que le ha fallado a Él. Este hijo reconoció, se levantó y fue donde su padre. Y eso es lo que hay que hacer cuando uno ha caído de la gracia de Dios, cuando ha caído en pecado. Levantarse y venir a Dios y reconocer que uno le ha fallado, porque Él, en esa misericordia infinita, le va a perdonar. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí, este hijo le dice lo que ya había pensado cuando volvió en sí, cuando meditó y se levantó y dijo: voy a decirle esto a mi padre. Después de que ese padre lo había besado, después de que ese padre lo había abrazado, él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él podría haber llegado ya el padre con esas caricias, con esos abrazos, con esos besos. Él podía sentir que lo había perdonado, pero este hijo sabía que tenía que pedirle perdón. Y eso hizo. No se guardó el discurso, sino que se lo dijo. Reconoció delante del padre y le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, aquí vemos la actitud de este padre que, aunque escuchó decirle eso a su hijo, él ya lo había perdonado. Antes que él le dijera eso, ya lo había perdonado. Cuando lo besó, cuando lo abrazó. Y en el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo habrá llegado ese hijo al lado de su padre? Como un pordiosero, como un hombre que está en la calle, como aquellos que cuando hemos estado en el mundo ya no somos grato olor para nuestro Dios. Pero aquel padre quizás a lo mejor en esa espera que él tenía, ya tenía todo preparado. Aquel vestido, aquel anillo y aquel calzado para ese hijo que esperaba todos los días. Aquí podemos ver a un padre que estaba entregándole
entregándole lo que le correspondía a ese hijo. Ya no lo quería ver andrajoso, ya no lo quería ver sucio, ya no lo quería ver maloliente. Quería que él volviera a ser ese hijo que había salido aquel día con las vestiduras limpias, con zapatos, con vestido. Así lo quería volver a ver ese padre a su hijo. Y así quiere vernos el Señor cuando uno ha vuelto a Dios. Ya no los quiere ver sucios, con una mente sucia, con un corazón sucio, con las consecuencias del pecado. Él nos quiere volver a poner un vestido limpio, el mejor vestido. Ese anillo que distinguía a los que vivían en la realeza. Así quería ver nuevamente ese padre a aquel hijo. Y así nos quiere ver el Señor a nosotros. Dios no los quiere ver sucios, mis hermanos, por el pecado, sino con los vestidos blancos, sin mancha. Sin manchas por el pecado, sino que blancos y limpios. El vestido que el Padre le estaba colocando era el mejor. Y eso quería decir de que ya ese Padre había perdonado a ese hijo. Y eso es lo que quiere decirnos nuestro Padre a nosotros. Ya no los quiere ver vestidos con harapos, con los pecados de este mundo. Nos quiere ver vestidos con el mejor vestido que Él nos ha dado. Ese vestido blanco. Ese vestido blanco que representa la santidad, la pureza, que representa una vida nueva a los ojos del Señor. Ya no viviendo con los vestidos que ofrece este Dios de este mundo. Ya no los quiere ver a aquellos que todavía están en el mundo viviendo en pecado, con esos vestidos sucios que ofrece el Dios de este mundo. Y poniéndole un anillo en su mano, que significa ese anillo para aquel padre que le estaba entregando a su hijo ese compromiso nuevo que había hecho con Dios. Ese compromiso que como iglesia nosotros hemos hecho con nuestro Señor Jesús, con el novio que nos está esperando. Nosotros como iglesia que somos su novia, hemos hecho un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Ese padre le puso un anillo de compromiso a ese hijo y así lo ha hecho con nosotros. Nos ha dado un anillo para aquel día cuando estemos con aquel novio y que solamente le pertenecemos a él. Simbólicamente, ese anillo representa que solamente le pertenecemos a él, no al mundo, no a las cosas de este mundo, sino que le pertenecemos a él. El calzado que le puso aquel padre a su hijo representa que ya no tenemos que andar por el camino que nosotros queramos, sino que por este camino que el Señor nos ha dado. Tenemos que seguir adelante con nuestras vestiduras blancas, con ese anillo, con ese compromiso que hemos hecho delante de Dios y con ese calzado para ya no andar por este camino ese camino ancho que va desgastando nuestra vida.
Ya no tenemos que andar con los pies descalzos, porque el Señor nos ha puesto calzado a nuestros pies. Tenemos que seguir adelante, mis hermanos, mis hermanas. Aquel que escuche esta enseñanza, no siga vestido con las cosas de este mundo, no siga vestido con andrajos, con harapos que ofrece el mundo. Vuelva a Dios para que lo pueda vestir nuevamente con ese vestido blanco. Que ya no se manche, que ya no se arrugue, que ya no vivamos con los placeres de este mundo, sino que ese vestido represente la santidad que quiere ver nuestro Dios, porque dice que sin santidad nadie le verá. Cuando aquel hijo se deja calzar, se deja poner el calzado de su padre, es reconocer que necesita de aquel padre. Cuando nosotros dejamos que nuestro Dios, nuestro Padre, nos coloque ese calzado, es reconocer que necesitamos caminar en el Evangelio. Así como dice también la palabra, que es lámpara a nuestros pies. La palabra es la que nos alumbra, la que nos guía. Ese es el calzado que nosotros tenemos. Es también decirle a Dios que nosotros queremos vivir en obediencia, someternos a Él, en humildad y caminar con Dios. Versículo 23 dice, traed el becerro gordo y matadlo y hagamos fiesta. ¿Cómo estaba este padre, mis hermanos? ¿Cómo estaba este padre de ver a su hijo vestido nuevamente con ropas limpias, con calzado en sus pies, bañado, limpio? Quizás de cuánto tiempo que no se había vestido con ropas limpias, perfumadas, con un calzado limpio. ¿Cuánto tiempo habrá pasado que este hijo no había sentido la suavidad de una ropa, de una vestidura limpia? ¿Cuánto tiempo habrá pasado que este padre amoroso, este padre que era movido a misericordia, fue y dijo, traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo y hagamos fiesta? La alegría y el regocijo de ese padre era completa al ver a su hijo como era él cuando estaba en su casa. Así es Dios cuando volvemos a Él. Hace fiesta cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. El becerro gordo que aquel padre quiso que mataran era el sacrificio de derramamiento de sangre. Eso es lo que hizo nuestro Dios con nosotros. El sacrificio más grande que pudo haber hecho nuestro Dios por nuestras vidas fue mandar a su Hijo. El último sacrificio y el mejor sacrificio de sangre pura, de sangre sin mancha, fue el de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para poder perdonarnos, para salvar nuestras vidas. Dio su vida por nosotros. Aquel padre mandó a matar el becerro gordo y dijo, comamos y hagamos fiesta.
después de todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, por darnos esta nueva vida, ya no de pecados, ya no de vivir en el mundo, separados de Él. Es que no se hizo fiesta en el cielo cuando nosotros nos arrepentimos. La fiesta es símbolo de una nueva vida, de alegría, de gozo, como dice en Lucas 15:7. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Os digo que habrá más gozo, dice, en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por eso este padre estaba, dice, contento, estaba alegre, porque su hijo que estaba perdido había vuelto. Y comenzaron a regocijarse. Trajeron el becerro más gordo, hicieron fiesta, y comamos y bebamos. Hagamos fiesta. ¿Nosotros qué tenemos que comer? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos que beber? La palabra de Dios, porque esa es la que sacia nuestra sed. Y hagamos fiesta. Es verdad, mis hermanos, cuando hay un pecador que se arrepiente, como dice la palabra, se hace fiesta ya en el cielo. Es un pecador que vuelve a los caminos del Señor. Y eso es lo que quiere Dios, que aquellos que han vuelto atrás vuelvan a los caminos del Señor, porque el Señor los está esperando. Y el Señor se regocijará y los perdonará y hará fiesta por aquel hijo que estaba perdido y volvió. Porque este es mi hijo muerto era y ha revivido. Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era. Así estábamos en el mundo, en el pecado, muertos. Pero cuando reconocemos nuestro pecado delante de la presencia del Señor, el Señor nos da vida y volvemos a revivir y volvemos a comenzar. Y ya el Señor nos acuerda de nuestros pecados. Nuestro Señor, cuando nos arrepentimos, Él es justo y nos da una nueva oportunidad. Ya morimos para el mundo nuevamente. Ya no pertenecemos al mundo. Ahora pertenecemos a Dios. Revivimos para Él. No porque lo merezcamos, sino que por ese amor tan grande que tiene el Padre para con sus hijos. Porque ese sacrificio que hizo Jesús no fue en vano. Él quiere salvar a toda la humanidad, pero es necesario reconocer cuando hemos caído de la gracia del Señor, volver a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, para volver a tomar esa oportunidad que el Señor nos da. Estábamos perdidos en el mundo, como dice en Efesios 2, versículo 1 hasta el 6. Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Amén. Qué maravilloso. Así estábamos, en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente en el mundo. Estábamos muertos espiritualmente en el mundo. Pero el Señor, que hizo ese sacrificio tan grande en aquella cruz, nos da nuevamente la vida. Pero el Señor quiere que esa vida sea eterna. Una vida eterna. Ya no de condenación por nuestros pecados. Ya no separados de Él. Porque Él hizo eso posible en aquella cruz. Él no quiere que nosotros vivamos en el mundo como viven todos los que no conocen al Señor, muertos en delitos y pecados. Ya este hijo estaba empezando a vivir una nueva vida. Se estaba regocijando, reviviendo para aquel padre, con aquel mejor vestido, con ese anillo, con ese calzado que le tenía aquel padre. Así lo tiene el Señor para aquellos que han vuelto atrás. El Señor los está esperando. El Señor espera a aquel hijo que un día lo conoció. Ese Señor que es movido a misericordia todos los días lo está esperando. Ese Padre amoroso que todos los días mira a ver si su hijo, que se fue lejos, vuelve a su casa. Eso es lo que está haciendo el Señor. Eso es lo que está haciendo nuestro Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre nos está esperando, aunque no lo merezcamos. Necesitamos reconocer que le hemos fallado, arrepentirnos para no volver a aquel lugar de donde nos sacó, arrepentirnos de todo lo que hemos hecho y no volver más a aquel lugar donde nos ha sacado. A todos aquellos lugares donde volvimos atrás y estuvimos comiendo algarrobas, lo más inmundo, lo más impuro. El Señor ya no quiere que volvamos ahí. No sigamos comiendo algarroba, no sigamos sirviéndonos de los placeres de este mundo. Esperemos a nuestro Redentor, a nuestro novio, con las vestiduras blancas, con aquellos vestidos que el Señor nos ha dado, por misericordia. No somos merecedores, pero su misericordia y su amor y su fidelidad y ese pacto que hizo Él con su Hijo, de que era necesario que Él viniera a morir por nosotros, por nuestros pecados. Era para eso, para no estar en este mundo lleno de delitos y de pecados, ser merecedores de lo que Dios nos ha dado. Seamos merecedores, mis hermanos, de esa mesa que ya está puesta, y no con cosas inmundas, sino que con cosas llenas de santidad, de aquel que murió por nosotros. Tenemos una mesa puesta y el Señor la está esperando pronto, pronto, mis hermanos. Nos está esperando para llegar a aquella mesa. ¿Qué fiesta, mis hermanos, es la que deseamos? ¿Aquella que da el mundo o aquella que ese padre le dio a su hijo cuando le puso las vestiduras y mató a ese becerro, el mejor, el más gordo? ¿Cuál es la fiesta que nosotros estamos esperando? ¿La que ofrece este mundo? ¿O aquella que lo está esperando allá arriba, en la Nueva Jerusalén? Si esperamos la fiesta de este mundo,
será para tener un final de condenación, una condenación eterna. Esperemos esa boda y esperemos esa fiesta. Pero también esa boda y esa fiesta es la que el Señor nos tiene preparada. Pero ¿cómo vamos a entrar? Con vestiduras blancas, estando en santidad. Y será para siempre una eterna salvación. Decida usted, ¿a cuál de las dos fiestas quiere llegar? ¿Qué mesa quiere servirse? ¿De ese banquete con esplendidez? ¿O de esa mesa que prepara el mundo con todo lo que está desechado por Dios? Dios siempre va a tener misericordia. Dios siempre nos va a esperar. Aún en este tiempo, el Señor tiene misericordia porque la gracia aún está. Dios aún usa esa misericordia, mis hermanos. En estos tiempos, Dios aún usa esa misericordia. En Salmo 103:8 dice así. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es la misericordia de Dios, mis hermanos. Es lento. Esa palabra lento, yo siempre cuando la digo, la extiendo lo que más puedo, porque así me imagino que el Señor nos quiere decir que es lento, que Él no usa la ira primeramente, sino que usa la misericordia. Y esa misericordia es grande. Es grande. Abarca todo ese amor que tiene nuestro Señor en su misericordia. Y también, como dice en Romanos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Romanos 9, versículo 15-16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Qué hermoso. No depende de nosotros, depende de Él, de que Él tiene misericordia de quien quiere. Y Él ha tenido misericordia de nosotros. No desperdiciemos esa misericordia, no desperdiciemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él quiso tener misericordia de nosotros. Él quiere seguir teniendo misericordia de nosotros. No es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros queramos hacer, es porque Él quiere tener misericordia de nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel, mis hermanos. Y así como este hijo volvió a su casa por la necesidad que él tuvo, por verse ya como nada, como un animalito, peor que un animalito. Así también el Señor tiene misericordia de nosotros. Así tiene misericordia de muchos que aún están fuera de la casa de Dios. ¿Cuántos cristianos, hijos de Dios, que un día el Señor, cuando lo aceptaron, los vistió con esa vestidura, ahora están en el mundo manchados, su mente manchada, su corazón manchada por los pecados de este mundo, por los placeres de este mundo? Pero ahí está Dios, movido a misericordia. Aunque vengamos malolientes, aunque vengamos sucios, mis hermanos, reconozcamos que necesitamos a Dios. Este joven se dio cuenta que necesitaba a su padre en las condiciones en las que estaba viviendo. Hay que reconocer que sin Dios no podemos seguir adelante. Aquel que esté alejado de Dios
reconozca, porque todavía Dios usa su misericordia. Todavía la gracia está ahí. Todavía no acaba. Todavía no viene el Señor por su iglesia. Y mientras no venga, todavía hay gracia, todavía tenemos tiempo, hay tiempo. Hay tiempo, mis hermanos, Dios nos da tiempo. Dios da tiempo al que está alejado. Todos esos hijos pródigos, vuelvan a Dios, vuelvan a la casa del Señor. Dios los está esperando. Y Él quiere hacer una fiesta. Él ya tiene preparado todo. Y Él quiere hacer la fiesta con cada uno de nosotros, con los que un día le sirvieron y no están, con los que aún no le conocen y tendrán que venir a la planta de los pies de Dios y le reconozcan a Él. Ya está la mesa puesta. Ya está la mesa puesta, mis hermanos. Y nosotros somos uno de aquellos invitados. Somos hijos de Dios. Y no hemos perdido ese derecho, que no lo merecemos, pero ahí está. Él nos quiere volver a aquellos que están vueltos atrás, quiere volver a llamarlos hijos y abrazarlos y besarlos. Levántense, mediten como este hijo pródigo meditó, se levantó, necesitó de su padre, se arrepintió, pidió perdón. Y así quiere vernos el Señor. Así quiere ver a aquel que ha caído, el que está caído, el que está comiendo algarrobas aún. Levántese. Eso no es lo que quiere Dios para su vida. Dios no quiere que siga comiendo algarrobas. Dios no quiere que siga comiendo algarrobas. Dios lo quiere levantar. Pero es usted el que tiene que dar esa decisión, tomar la decisión. Este padre dejó a ese hijo salir de aquella casa. No se opuso. Lo dejó vivir. Y así lo ha hecho el Señor. No se opuso. Cuando nosotros decidimos tomar una decisión que no era la que Él quería. No se opuso, pero Él quiere que vuelva, porque le ama, porque no quiere que se pierda, porque hay una eterna condenación, pero también hay una eterna salvación. Y nos está esperando con los brazos abiertos y la espera para besarlo. Vuelva, vuelva. Dios lo llama. Lo está mirando. Todos los días lo sale a ver como aquel padre a su hijo, aquel camino. Lo quiere besar, lo quiere abrazar y le quiere volver a decir hijo. Vuelva, Dios. El tiempo se acorta. Estamos viendo todo lo que está sucediendo. Y no es solamente para verlo, es para que nosotros entendamos que Cristo viene por la iglesia, que Cristo viene por nosotros. Y si usted sigue comiendo algarrobas, sigue apacentando los cerdos, se va a quedar en el mundo y no va a ir a esa fiesta. Y no va a estar en ese gran banquete, en esa mesa, preparada por el mismo Dios, por el novio. Vuelva, para que aquel padre le vuelva a dar esos vestidos
ese anillo de compromiso que hará usted nuevamente. Y ese calzado para que ya no ande por la vida sin un rumbo, sirviéndole a este Dios, como decía la palabra cuando se leyó en Romanos 9, sirviéndole al Dios de este siglo, al Dios de este mundo. Vuelva Cristo, vuelva Dios, Él lo está esperando. Ya no sea un hijo pródigo, no se aleje de su padre, arrepiéntase de sus pecados, porque Él lo perdonará. Y también quiero invitar a aquellos que aún a lo mejor todavía están en ese lugar, en esa provincia, como estaba ese hijo, apacentando cerdos y comiendo algarroba. Ya no siga en ese lugar, no siga en este mundo de miseria. Vuelva a Cristo. Deje que el Señor haga la obra en su vida. Vuelva a colocarse el vestido que Dios le tiene preparado, el anillo y el calzado. Lo espera la fiesta más maravillosa y más grande que podemos anhelar, con los mejores cubiertos, la mejor comida y servida por el mismo dueño de la casa, que es Jesús. Por eso necesita volver, porque nos espera aquella cena. Y aquellos que aún no le conocen, que puedan aceptar a Dios como su único y suficiente Salvador. Si hay alguien que aún no ha recibido al Señor en su corazón, que en esta noche tome la decisión y pueda aceptar a este Dios maravilloso, a este Padre que siempre está esperando. Y pueda repetir el que aún no ha aceptado al Señor, repita conmigo esta oración que hacemos porque la confesamos delante de Dios. Dice que tenemos que confesar. Y por eso hacemos esta oración. Y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóneme. Creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entre en mi vida y guíeme en este camino nuevo, en este comienzo. Guíame para ser mejor cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias al Señor, mis hermanos, esperando que esta palabra haya llegado al corazón de cada uno de nosotros, que entendamos que sin el Señor, sin nuestro Dios, sin nuestro Padre, no podemos hacer nada, que si nos alejamos de Él mientras esperamos su venida, no nos espera nada bueno. A ser como un hijo de Dios y después un pordiosero como este hijo que se alejó del Padre y comer algarrobas. Pero él reconoció que necesitaba a Dios y así lo hemos hecho nosotros. El que está vuelto atrás, mis hermanos, podemos estar aquí escuchando lo mejor, pero si no ha habido un arrepentimiento genuino y ya separarse de las cosas de este mundo, es perder el tiempo. No hay que desear las cosas de este mundo, los bienes que ofrece este mundo, que ofrece el Dios de este mundo. Hay que desear los bienes que Dios tiene para nosotros. Y si somos fieles, y eso es lo que el Señor quiere, que seamos fieles cada día. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos fieles cada día, para que esperemos aquella gran boda.
aquella gran cena con nuestras vestiduras blancas, con ese anillo de compromiso. No nos conformemos, mis hermanos, no nos conformemos con las cosas que el mundo da, porque las consecuencias son difíciles, las consecuencias van a estar ahí, son dolorosas, pero si nos arrepentimos de corazón, el Señor hasta aquellas consecuencias nos ayuda a pasar. Y lo más hermoso que nos vuelve a llamar hijos de Él. No vale la pena perder todo lo que ofrece este mundo, porque va a ser un momento, un minuto, un tiempo, y vamos a perder lo más importante, que es nuestra salvación eterna. Preocupémonos en nuestro diario vivir de agradar al Señor, de buscar de Él, de estar apercibido. El Señor nos está hablando a gritos de que Él viene. Todo lo que está sucediendo es porque Él viene. Y así como Él viene, yo le decía antes de ayer a Marco conversando, así como Cristo viene y nosotros nos vamos, así también vendrá el anticristo y vendrá la tribulación y gran tribulación. Y el Señor nos quiere sacar de todo eso que vendrá. Nosotros esperamos a Cristo, nosotros esperamos a nuestro novio, nosotros esperamos a nuestro Redentor. No estamos esperando al anticristo. Pero para esperar a aquel novio, aquel Redentor, tenemos que estar con nuestras vestiduras blancas, sin mancha, sin arrugas, para poder llegar a aquella fiesta. Que Dios los bendiga a cada uno, mis hermanos. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a desear esas caricias, esos besos, esos abrazos de nuestro Padre, a tener momentos de buscarlo a Él en nuestra soledad, en nuestra intimidad, como dice la palabra, y ser un grato perfume a la presencia de Él. Él es fiel y permanece fiel, y Él no los dejará, pero tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Consagrándonos para Él, buscando de Él, buscando de Él. No los cansemos, no desmayemos. Y si sentimos que tenemos cansancio espiritual y que vamos a desmayar porque ya no podemos con todo lo que está sucediendo, que nos agobian los problemas, las dificultades, las enfermedades, pidámosle a Dios que levante nuestros brazos. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de la oración. Pidamos a aquellos que nos rodean, aquí a este maravilloso grupo que tenemos, que oren cuando estamos abatidos y cansados, para que ellos nos ayuden a levantar los brazos cuando estamos así. Pero no los alejemos, no es tiempo de alejarse de Dios, no es tiempo. Él viene, no tengamos su venida por tardanza, porque Él viene a la hora que no sabemos, el día que no sabemos. Él viene y a nosotros no nos puede sorprender su venida como un ladrón. Estemos apercibidos, preparémonos, y si le hemos fallado, pidámosle perdón, porque Él nos perdonará. Él nos perdona, y pidámosle a Dios que Él tome control de nuestros pensamientos, de nuestros hechos, de nuestro corazón, para que no le fallemos a Él. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar para ser despedidos de esta enseñanza. Amén, mi hermano y mi esposo Marco va a estar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias porque a través de tu Espíritu Santo, tiempo atrás,
me hiciste volver en sí, ya que también fui un hijo pródigo. Pero tu palabra es verdad y como así le exhortó hoy día a Victoria, mi esposa, tú nos esperas siempre, maravilloso Dios. Tú eres grande y misericordioso y nos preparas para poder enfrentar el día a día. Así es. Es doloroso volver atrás, pero es hermoso volver a ti, Padre bendito, porque tus brazos siempre están extendidos para cobijarnos y entregarnos aquella vestidura, Padre bendito. A ti te alabamos y te glorificamos. Y gracias por este grupo maravilloso, Padre bendito, de estas señales antes del fin, que estamos aquí congregados. Y ayúdanos y danos fuerza para seguir adelante y poder seguir aprendiendo de ti. Ir uno con el otro, estemos orando para que podamos enfrentar el día a día, ya que es difícil, pero con tu ayuda todo es posible. Todo se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermana Victoria Navarrete Torres, por esta hermosa exposición de la palabra de Dios. Una predicación con autoridad y con la unción de Dios. También quiero darle gracias a su esposo, el hermano Marcos Manqueñir Rivera, por este apoyo que le ha dado a usted durante esta enseñanza bíblica. Qué hermoso, familia de Dios, es ver al matrimonio juntos. Aunque la hermana Victoria haya traído el mensaje, la palabra, su esposo estaba ahí a su lado, apoyándola y colaborando y leyendo también palabra de Dios, orando. La gloria y la honra es toda para nuestro Padre Celestial. Y es una bendición, es la primera vez que tenemos a nuestra hermana Victoria Navarrete Torres compartiendo en vivo, así en un Google Meet, la palabra de Dios, y esperemos que no sea la última, sino la primera de muchas más. Amén. Y le damos gracias a Dios por este mensaje precioso que ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Mientras nuestra hermana explicaba, pues lo explicó tan detalladamente, dio tantos detalles que realmente yo podía poder imaginarme claramente todo en mi mente, una bendición. Muchísimas gracias, que Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Victoria Navarrete Torres, también que Dios la siga usando grandemente en su vida y que pueda seguir predicando la palabra de Dios, no solo aquí, sino también en donde ella se congrega. Gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar este tiempo y los invitamos a que se queden un tiempo con nosotros para preguntas y respuestas. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestra hermana Victoria Navarrete Torres. Te pedimos que la continúes bendiciéndola y llenándola más y más de tu sabiduría. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.